السلام عليكم. Dos maestros. Tamam, para aquellos que no lo sepáis, vamos a empezar diría más bien una serie de clases, más que una clase, ya que el libro de los 3 principios es bastante largo para estudiarlo en una clase solo. Qué alto esto, ¿no? Así que, como decía, vamos a estudiar, a empezar el libro del Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi, el cual es un libro muy simple de entender en cuanto al contenido, pero es muy importante para todo musulmán de saberlo y de aprenderlo y de entenderlo y aplicarlo y de implementarlo y de llamar a ello o enseñarlo, tal como vamos a aprender ahora. Y voy a estar leyendo de un libro o de un sharh, una explicación de Sheikh Fawzan, el cual es también un sabio eminente, conocido en nuestros tiempos, uno de los sabios de min Hay'ati Kibar al-Ulama en Saudía. Y la razón por la cual he escogido la explicación de Sheikh Fawzan es porque Sheikh Fawzan tiene una manera de explicar muy simple. Es que tenemos problemas ya. يعني قصدكم نظام يسمع No alambrico. con el que rezas, ¿no lo escuchan ahí? مكبر الصوت الذي تصلي به ما يسمعنا. مكبر الصوت الذي تصلي به. وهذا نسمع به. Siento como estoy haciendo una entrevista después de un partido de fútbol. رشيد ولا تقدم الالكسيونيس Las hermanas se escuchan dar un golpe a la puerta o algo para que... Vale, escuchan, supongo. Como decía, entonces he escogido Sheikh Fawzan, porque Sheikh Fawzan tiene una manera muy simple de explicar. Y aparte de eso, también tengo aquí una traducción del Usul Thalatha. Para ser honesto con vosotros, no sé esta organización quién son, la organización que ha traducido esto. Pero inshallah, les agradecemos por su esfuerzo, por haber traducido. Han traducido ellos el matn, lo que es el texto en sí, el texto del libro. Entonces, para quien no entienda esto, hay el matn o el nas nafsu o el texto es lo que escribió el Sheikh el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, el cual falleció hace 319 años, más o menos. Y él escribió estos usul al-thalatha para facilitar el entendimiento, la comprensión de las 3 preguntas básicamente que una persona va a ser preguntada en la tumba. ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu profeta? ¿Cuál es tu religión? Y antes de ello, el Sheikh, el Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, habla de algunos temas, los cuales son importantes también de saber. Entonces, como
Como el libro es bastante largo, como he dicho, va a ser hoy no vais a saber los 3 fundamentos y espero que sirva como hacen con las series para ser continuado, para incitarte a volver a la clase la semana que viene, inshallah. Pero vamos a empezar y inshallah intentaremos cubrir lo máximo posible del principio del libro. Entonces, primeramente dice Muqaddimatu Sharh. dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة 3 الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dice que tenemos aquí una risala, un texto, el cual está apoyado de adilla, de evidencias del Corán y de la Sunna, ya que una persona se podría decir, vale, pero si la religión del Islam proviene del Kitab o Sunna, del libro de Allah y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿por qué leemos 3 fundamentos que ha escrito un sheikh que no tiene, o sea, que se ha muerto hace 300 años, después de más de 1000 años de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleciera? Y lo que decimos es que cualquier persona, cualquier sabio, el cual haga una búsqueda en un tema en concreto, mientras ese tema sea reforzado y tenga evidencias del Corán y de la Sunna, pues no hay ningún problema de leerlo, de aceptarlo, de entenderlo, memorizarlo y aplicarlo. Entonces dice, وَهَذِهِ الرِّسَالَةِ فِي أَصْلٍ عَظِيمٍ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْعَقِيدَةِ. Dice, esta risala, este texto es de un tema muy importante, el cual es el aqida, el cual es la creencia, la ideología, el dogma islámico. Y como sabéis, hay muchos sectores en la religión del Islam, lo cual en relación a las ciencias islámicas, tal como hay el aqida, el dogma, tal como hay el fiqh, la jurisprudencia, usul al-fiqh, las reglas de jurisprudencia islámica. Tienes también luego la arabilla, puede ser considerada parte de las ciencias importantes del din, tal como tienes también otros funun y otros temas y sectores dentro de la ciencia islámica. Entonces dice, وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها ثم يحفظونها لطلبتهم. Y dice que los sabios se cansaban en preparar este tipo de mukhtasarat, este tipo de resúmenes de libros o de temas, los cuales son conocidos, están en el Corán y la Sunna. Lo que pasa es que si tú abres el Corán, todo este libro de Al-Usul al-Thalatha lo vas a encontrar en, por ejemplo, una ley del Corán. Entonces, si un sabio no viene y te prepara el tema de manera que lo entiendas, haciéndolo de una manera ingestible, de una manera que te explica primero por qué Allah ha empezado la ley con esta palabra y no con esta, y por qué Allah habla de este tema en específico, por qué. Entonces los sabios se cansaban y se esforzaban en preparar todo este tipo de mutun y este tipo de mukhtasarat, este tipo de resúmenes de temas importantes. Fajzahumullahu khayral jazaa, para los sabios, que Allah les recompense con la mejor recompensa. Si no, hoy no podríamos estar aquí aprendiendo y entendiendo din Islam. Y este también es una de las hikam, cuando Allah Azza wa Jalla ha dicho y ha prometido en su libro, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Cuando Allah ha dicho que hemos descendido el dhikr, quieren decir esta religión, el conocimiento, el Corán, y nosotros lo preservaremos, de las hikam de que hoy nosotros podamos tener acceso al ahadith y a los sabios y a los textos que los sabios escribieron, aún así habiendo históricamente, el Islam habiendo sufrido de intentos de libros de ser quemados, ya que
los otros líderes, los líderes que querían básicamente atacar o que se acabara esta religión tan seguida por tanta gente, una de las cosas las cuales primero hacían era intentar quemar todos los libros, tal como si leéis la historia del Andalus y la Reconquista y todo. Lo primero que intentaron hacer es eso, quemar todos los libros de los sabios del Andalus. Pues aún así, esto es una de las hikam, una de las razones por la cual no se puede hacer eso, ya que Allah ha dicho وَإِنَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, y nosotros lo vamos a preservar y vamos a hacer que se preserve y que no se pierda todo este conocimiento. Entonces dice لِتَبْقَ أُصُولًا عِنْدَهُمْ وَذَخِيرَةً أُصُولًا عِنْدَهُم يعني عند طلبتهم يستفيدون منها وينفذون منها. Dice, para que esto, hacían este tipo de resúmenes, para que se quedaran esos tipos de resúmenes como dhahira o un tipo de referencia que el estudiante tiene para volver a ello. Por ejemplo, el primer tema del cual vamos a hablar es el conocimiento. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la cosa más importante del din? Tú vas a pensar, y vas a empezar a intentar buscar en 50.000 temas, bueno, lo más importante sería, y no sabes exactamente lo que es. Entonces este tipo de resúmenes te ayudan a tener ese tipo de referencia. Cuando te preguntas una pregunta, vas directamente a ese tema y vas directamente a ese texto resumido, preparado por los sabios, el cual se te es más fácil tener una referencia cuando te preguntas cuál cosa es la más importante. Luego dice, وَالْبِدَاءَةَ بِهَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ هِيَ الْأَسَاسِ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ. Estos son los fundamentos el cual el estudiante de conocimiento debe empezar por ellas. فَالطَّالِبُ الْعِلْمِ يَبْدَأُ بِالتَّعَلُّمِ شَيْئًا فَشَيْئًا يَأْخُذُ مِنْ مَبَادِئِ الْعِلْمِ وَأُصُولِهِ وَيَتَدَرَّجْ. Entonces el estudiante de conocimiento empieza poco a poco a estudiar. No puedes tú empezar directamente desde coges Sahih al-Bukhari y voy a leer solo el Bukhari y entender de tú a tu manera y no saber maqasid al-sharia o temas los cuales son fundamentos, los cuales tú debes primero entender para luego tú entender los ahadith, por ejemplo. O también hay un tipo de tema el cual en cuanto a las ciencias islámicas, el cual se llama usul al-tafsir. Tú si no sabes usul al-tafsir y vas a leer el tafsir o vas a leer el Corán directamente, no vas a entender el Corán directamente. Por eso hay mucha gente que coge a leyes del Corán de manera aleatoria y dicen, mira, Allah dice esto en el Corán. No, hay asbab al-nuzul, hay razones por las cuales esa ley fue descendida, hay algunas aleyas las cuales están relacionadas solo con un tema que pasó en el tiempo de los Sahaba, hay aleyas las cuales... Hay muchos temas los cuales debes tener contexto de ello para entender tal tema. Entonces, como dice aquí, al-talib al-ilm, el estudiante de conocimiento, empieza por ese tipo de temas, este tipo de libros tan pequeños, y luego yatadarraj, y luego gradualmente llega a los temas los cuales son más densos. Y aquí dice, فَهَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ طَرِيقُ الْمُطَوَّلَاتِ. Estos mukhtasarat, estos resúmenes son el camino al mutawwalat, al camino para tú luego coger este tipo de libros, cualquier libro que sea denso, y tú luego entender ese tipo de textos, los cuales están no tan resumidos. Y puede que, por ejemplo, si tú estás leyendo un tema de fiqh y dentro de ese tema hay un tema que no has estudiado aún. Digamos, por ejemplo, digamos que en un tema de fiqh te dicen, escrito en el libro te pone وَهَذَا مُسْتَحَبٌ, y tú no has estudiado nada de usul al-fiqh, no sabes qué es mustahab, no sabes la diferencia entre el mustahab, o el sunnah, o el mubah, o el makruh, o el haram. Entonces, claro, si no entiendes, si no has estudiado un libro que te enseñe esos temas paso por paso, que es el mustahab, que es el sunnah, que es el wajib, que es el fard, o el farq bain el wajib o el fard, o el madhahib, o el ara al-mukhtalifa, y las diferentes opiniones en ese mismo tema, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer un libro el cual te está diciendo, pues este tema, esta cosa no es obligatoria porque es mustahabba. Luego, claro, no vas a entender porque no entiendes ya de por sí el tema en el cual estás leyendo en él.
Entonces te dice que estos mukhtasarat, estos resúmenes son tariqul mutawwalat, es el camino hacia el mutawwalat, hacia los textos más densos. فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئا فشيئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Y este es el tema o la razón por la cual Allah Azza wa Jal y la cual los sabios del tafsir han interpretado esta ley con este tema para reforzar y para utilizar como evidencia este tema del cual acabamos de hablar. Dice Allah Azza wa Jal, pero sed rabbaniyin, sed educadores, bima kuntum tu'allimuna, en lo que enseñáis y en lo que estudiáis. Sed educadores. Queriendo decir, los sabios del tafsir, como han dicho, que empieces por los resúmenes, no empieces a enseñar temas densos y luego el estudiante no se entera de lo que le estás explicando. Y de así mismo también hay una palabra conocida la cual dicen من رام العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما العلم يطلب على مر الليالي والأيام. Que quien intente adquirir el conocimiento de manera directa, de manera que, vale, quiero todo el conocimiento, hoy voy a leer esta noche Sahih al-Bukhari entero y mañana ya seré un sabio. Si lo haces de esta manera, lo único que vas a hacer es que se te vaya todo ese conocimiento de golpe. Man rama al-ilma jumlatan, quien intenta adquirirlo jumlatan, dhahaba anhu jumlatan, se le va de golpe. Intentas cogerlo todo a la vez, se te cae todo. Y luego dice que de hecho la búsqueda de conocimiento pasa o se adquiere a la mar del ayam o el layali, mientras que van pasando las noches y los días. Es una manera de decir básicamente a través de tiempo, a través de días. Luego dice إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كبارها يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء طبيعي لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول يتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. Esto es lo que acabamos de explicar. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة. Este es un tema importante, el cual hablamos hace poco de él, Fares. يسألونك عن الأهلة. Aquí dice Allah nos dice de una gente que preguntaba sobre el ahilla, sobre la luna. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها. Dice هؤلاء سألوا عن الأهلة. Esta gente preguntó sobre las lunas, queriendo decir los diferentes tipos de lunas, llena, medio llena, casi llena. لماذا يبدأ الهلال الصغيرا ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا. فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. Vale, aquí dice Allah en el Corán que hay gente que le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la luna. O sea, de todos los temas que te podrías preguntar acerca del Islam, lo que vas a preguntar es, pero dinos por qué Allah ha creado la luna así. Esto no, aunque sepas la respuesta, no vas a saber si Allah existe o si no existe, o no te va a demostrar la evidencia de la existencia de Allah Azza wa Jalla. Luego dice Allah, o dice aquí en el Sharh, que Allah les dirigió a lo que tendrían que preguntar. Primero les dice, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ, son horarios para la gente, queriendo decir que a través del mes la luna se va poniendo, se va llenando, etc. Y luego dice, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Y aquí ha utilizado esta expresión Allah Azza wa Jal. Por eso decimos que el Corán, subhanallah, es el libro más elocuente cuando estamos hablando de la lengua árabe. Allah ha utilizado esta expresión que no es la mejor manera de entrar a una casa entrando por detrás.
Queriendo decir, aquí a lo que está aludiendo el Sheikh es que si quieres estudiar ad-Din, digamos que la religión del Islam es una casa. Entonces no es de lo que es correcto que tú entres a la casa por detrás, sino que empiezas por debajo, por la puerta de frente y poco a poco vas entrando hasta que llegas dentro de casa. Queriendo decir que empieces a estudiar con las cosas que son pequeñas y con las cosas que son resumidas y comprensibles. وأن يأتوا بيوت العلم من أما السؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه. Dice, en cuanto a la gente que pregunta sobre la luna, no tiene ningún tipo de beneficio. Esto lo hemos visto durante estas últimas semanas. Hay mucha gente que se coge de todo lo que te podías preguntar sobre el din, vas y te aferras a un tema que es como que Allah subhanahu wa ta'ala te está castigando en no entender ese tema y te está apartando de todos los temas que son más importantes y los cuales te van a beneficiar el día del juicio. Cosas tan simples como, pero sí, a ver, yo no creo en Allah Azza wa Jal porque si no sé el por qué Allah ha creado los ángeles, entonces no puedo creer en él. Pero a ver, de todo lo que te podrías preguntar, vas a hacer que se caiga todo en ti porque no sabes tú personalmente por qué Allah no ha creado a los ángeles. Y temas así, te adheras a un hadith, no, pero es que si no sé por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho en este hadith esto y no tiene sentido con mi propia conciencia y no lo entiendo, entonces todos los hadithes no voy a coger ninguno de ellos y todos los hadithes no tienen sentido porque este pequeño tema yo personalmente no lo entiendo y personalmente basado en mis experiencias que he tenido en mi vida no tiene sentido y es en contra del sentido común del ser humano, entonces todos los hadithes son falsos. O sea, es lo mismo que pasa aquí. Yas'alunaka 'anil ahilla. En vez de preguntarte an ayatillah y su existencia, te preguntan por qué la luna se pone y se hace más grande, se hace más pequeña. O sea, que no tiene sentido preguntar algunas veces de temas que no te van a ayudar a entender el din de mejor manera. Luego dice, وَهُوَ مَعْرِفَةُ فَوَائِدْ ثُمَّ بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه وهو معرفة فوائد الأهلة ولهذا قال قل هي مواقيت للناس. Por eso Allah les dice que هي مواقيت للناس فأرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنه ليس لهم في ذلك فائدة وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو أبواب العلم لا ظهور. تمام, esto lo hemos explicado ya. Luego empieza مقدمة المؤلف. Empieza el libro, aquí es cuando empieza, que de hecho lo he enviado en el grupo de Telegram, he enviado el PDF el cual estamos leyendo, el español y el árabe, así que si lo tenéis lo podéis mirar. Pero aquí empieza el libro, el texto en sí, el texto escrito por Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dice, قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Ahora fíjate que, subhanallah, cuando empiezas a estudiar, te das cuenta que solo esta frase, قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم, el Sheikh Fawzan necesita 2 páginas para explicarte بسم الله الرحمن الرحيم. Entonces, dice, ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف قبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداء بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدأ بكتابته بسم الله الرحمن الرحيم. Dice que el Sheikh aquí ha empezado el texto, el cual es el usul thalatha, los 3 fundamentos, con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, y las tantas traducciones que hay de ello. Dice que el Sheikh ha empezado
con el basmala, porque eso es digamos la tradición islámica, ya que Allah Azza wa Jalla empieza toda sura con el basmala, el cual es Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Empieza con tal tradición, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente. Y luego dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también escribía, cuando escribía letras o cartas a los reyes, a los presidentes, a los reyes de tribu, quien sea, siempre empezaba con Bismillahir-Rahmanir-Rahim, empezaba con el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه بسم الله الرحمن الرحيم مما يدل على أن البداء بسم الله الرحمن الرحيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Dice de tal manera también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunas veces cuando empezaba sus ahadíces empezaba con Bismillahir-Rahmanir-Rahim, y de la misma manera como Suleimán alayhi salam, Salomón empezó su carta hacia la reina de Saba, el cual es un sitio en el Yemen ahora mismo, y tal como pone en la ley del Corán, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم, o mi gente se me ha revelado o traído un libro, es de Suleimán, de Salomón, y pone o dice Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin, y pone en el nombre de Allah, misericordioso y clemente, que no os reveléis a mí y que vengáis hacia mí sometidos a la palabra a la cual os estoy invitando. Así que es una tradición, por eso ha empezado el Sheikh con Bismillahir-Rahmanir-Rahim, والبدء بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية, y hay una importancia en ello, en el hecho de empezar con Bismillahir-Rahmanir-Rahim. وكل مؤلف له أهمية وله قيمة. وكل رسالة, o sea, todo lo que tiene importancia es casi un deber el empezar con el Bismillah, con el Basmala, o el hecho de decir Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Y todo lo que también tiene importancia, no solo en el hecho de escribir, sino todo lo que tiene importancia en tu día a día, empiezas con Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Y aquí también hay no sé ahora mismo de dónde lo escuché, pero lo encontré interesante, que es que vivas tu vida como musulmán haciendo cosas que te sientes bien básicamente, y no te sientes mal diciendo Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Entonces, si vas a hacer algo ahora, sales de tu casa y vas a hacer esa cosa, esa acción, piensa, ¿es congruente que diga Bismillahir-Rahmanir-Rahim al hacer esto? Por ejemplo, yo que sé, fumarte lo que sea, meterte lo que sea. ¿Vas a decir Bismillahir-Rahmanir-Rahim antes de metértelo? No, si no dices Bismillahir-Rahmanir-Rahim, entonces no lo hagas. Y vive tu vida de tal manera que si vas a hacer esa cosa, primero pregúntate, ¿vale? ¿Puedo decir Bismillahir-Rahmanir-Rahim al empezar esta cosa? ¿Sí o no? Si puedes, pues, inshallah khair. Si no, pues apártate de ello. Luego dice, وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفتهم أو مؤلفتهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل. Entonces el hecho de no escribir Bismillahir-Rahmanir-Rahim en las cosas que escribes o las cosas que haces, esta gente han dejado la sunna, la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la sunna del libro de Allah Azza wa Jalla. وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة. Y a lo mejor es por eso que en sus libros no están bendecidos y no hay ningún tipo de beneficio en ellos. Ya que tú puedes, una de las maneras como puedes saber si un libro es benéfico o no, si hay en el baraka o si ha estado bendecido, es mira el autor en qué momento ha fallecido y mira en qué momento estamos leyendo ese texto. O sea, de aquí, en los últimos 319 años, desde que falleció
al Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, han habido millones y millones de autores y de libros escritos, etcétera, etcétera. Pero no escuchamos de ellos porque Allah Azza wa Jal no ha querido que esos libros tengan el baraka. Mira también los trabajos o los esfuerzos del Imam al-Bukhari, todos los esfuerzos que puso, que hasta ahora, después de miles de años, seguimos, o después de cientos de años, seguimos leyendo y beneficiando de la recopilación de los ahadices que puso, o que recopiló. De la misma manera los ahadith, todos los libros en los cuales son conocidos, Al-Arba'un an-Nawawiyya o Riyad Salihin, o todos estos esfuerzos de los sabios, tienen baraka porque Allah, primeramente porque Allah ha querido, segundamente por el ikhlas, la sinceridad del autor, y terceramente por simples actos como estos, como el hecho de empezar con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وإنما تركوها لأنها سنة وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة فينبغي التنبه لمثل هذا. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله. Lo que quiere decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim es básicamente el hecho de buscar ayuda en el nombre de Allah. Que aquí dice Bismillah jarun majrur muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu wasta'inu billah ar-Rahman ar-Rahim. O sea, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim es una frase la cual tiene un sentido no escondido, pero una frase la cual no se menciona y se entiende ya de por sí, de manera instantánea, el cual es Asta'inu bismillahir rahmanir rahim, o sea, busco ayuda en el nombre de Allah ar-Rahman ar-Rahim. Y de la misma manera como pasa en español, por ejemplo, cuando le dices a alguien adiós, lo que se entiende es te dejo y te dejo a Dios. Queriendo decir, ahora estabas conmigo, te estaba yo tratándote bien y protegiéndote, ahora te dejo a Dios. Y muchas frases así, las cuales se entiende el sentido y se entiende el maqsud, yani lo que se quiere decir con esa frase. Pues lo mismo con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lo que quiere decir es busco ayuda en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente. Luego dice فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى. Entonces dice aquí que es un matla azim, es una base súper importante y eminente el hecho de empezar por tal frase, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Entonces el insan, el ser humano, se adhera y busca ayuda en esa frase, y busca las bendiciones a través de decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aquí hay un tema el cual es un tema muy importante de saber, el cual es el hecho de buscar bendiciones por otro que Allah. Entonces el musulmán solo busca el baraka y solo busca las bendiciones a través del nombre de Allah, a través del nombre de Allah, a través del Corán o a través de cualquier cosa que esté relacionada con Allah. Hay mucha gente que busca las bendiciones con otras cosas. Por ejemplo, dice, esta ropa ha estado en Mecca, así que me la pongo siempre para buscar las bendiciones en ella. Y voy o cogido esta arena en Mecca y la tengo encima donde duermo para que me bendiga. O el musulmán no busca bendiciones con otro que Dios mismo y Allah Azza wa Jal. Entonces empieza, después de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, empieza, de hecho voy a leerlo primero. Dice los 3 principios fundamentales. Has de saber que Allah tenga misericordia de ti, que es nuestro deber aprender 4 objetivos importantes. Conocer a Allah, a su profeta y a su religión con sus correspondientes fundamentos. Poner en práctica dicho conocimiento, difundirlo, tener paciencia y perseverancia ante los infortunios o ante las cosas malas que te pasan, que puedan suceder por ello. Y estos son 4 temas los cuales empieza por ello. Estos 4 temas no son los 3 fundamentos al cual
se refiere en el título, sino que son 3 temas, como ha dicho, que son importantes para el estudiante antes de entrar y entender estos temas de saber. Entonces dice الشيخ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام للأدلة. Dice اعلم رحمك الله, que sepas que Allah te dé la misericordia. Aquí el Sheikh empieza a explicar قوله اعلم. ¿Qué quiere decir اعلم? ¿Qué quiere decir que sepas, que has de saber? Dice كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم. Cuando dice que el Sheikh ha empezado por i'lam, porque si el Sheikh dice i'lam o alguien te dice i'lam, que sepas que ese tema es un tema que va a ser importante, tal como alguien cuando te dice, oye, que sepas, como para atrapar tu atención antes de que te diga el tema. Y eso hace que te das cuenta que es importante y prestas atención. فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه ومعنى اعلم, y lo que quiere decir اعلم فعل أمر, vale, esto estamos relacionado con la lengua árabe, y lo que quiere decir اعلم هو إدراك الشيء, y esto subhanallah aquí te enseña la minuciosidad y la exactitud de la lengua árabe, porque te dice اعلم, que sepas, quiere decir هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع. Dice que i'lam, que sepas, quiere decir el hecho de entender la cosa de la manera que es en su realidad. Y luego te dice que lo contrario a eso es la ignorancia. Porque claro, hay gente que tú cuando la escuchas dices, buah, esta persona tiene conocimiento, esta persona conoce. Pero en realidad, si ese conocimiento no es congruente a lo que la realidad es, no es conocimiento. Lo único que está blablateando la persona. Como decimos nosotros, ya está haciendo freestyle, como le gusta a Mohamed hacer freestyle. O sea, estás hablando de cosas, sí, parece, me estás tirando y escupiendo un montón de información a la cara, pero no tiene nada que ver con la realidad. Entonces eso no es conocimiento, no conoces nada, es ignorancia. Aunque sean palabras y piezas de información, es ignorancia. Entonces dice, rahimakallah, que es la palabra que el Sheikh ha dicho en el libro, dice, hada du'aun li talib al-ilm. Esto es un du'a, es una súplica para el estudiante o la persona que está buscando ese conocimiento. El Sheikh ha empezado el texto diciendo, has de saber que Allah tenga misericordia de ti. Dice aquí que el Sheikh yad'u li talabat al-ilm. El Sheikh le suplica para el estudiante de conocimiento وأن يلقي عليه رحمته سبحانه وتعالى, para que Allah les conceda su misericordia. فهذا فيه التلطف من المعلم للمتعلم, وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه. Que aquí hay una hikma en cuanto la persona que enseña, o la persona, el sheikh, la persona que enseña la religión, la persona o el musulmán que aconseja a otro musulmán, que esto, subhanallah, no sé por qué, pero de la experiencia que tengo con otras comunidades de musulmanes, ya sea en Londres o en América o en Canadá, la peor comunidad que aplica esto es la española. Los musulmanes aquí en España no sabemos dar nasiha bilutfin con misericordia y de manera que la persona lo entienda. Mira la diferencia entre alguien que te ve hacer algo en la mezquita mal y te viene y te dice, oye, no hagas esto así, porque el profeta ha dicho tal. Te vas a casa y te vas dolido. Vale, sí, es verdad lo que me has dicho, pero me ha dolido. Y a lo mejor la próxima vez que vengas a hablar no te voy a escuchar. Pero imagínate una persona que te habla como Sheikh, te dice, que sepas que Allah tenga misericordia de ti, que te lo dice de una manera, ya solo las palabras aluden a que la persona quiere el bien por ti, quiere que entiendas la cosa. No que hagas la cosa bien y que si no, que lo estás haciendo mal y quiero que lo entiendas de manera agresiva.
Entonces dice, وعلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين. Dice que habla o hace dua para la persona a la cual le está enseñando, الثناء عليه le dice palabras las cuales son admirables o le admira con palabras para decir, oh, ¿tú qué entiendes estos temas? Yo sé que eres una persona inteligente, déjame explicarte una cosa. O sea, le hablas de manera, o al kalam al-layyin, y el kalam, las palabras las cuales son tiernas. فَإِنَّ هَذَا أَدْعَى لِلْقَبُولِ. Esto es lo que va a ser más fácil para que la persona lo acepte. Luego dice el Sheikh, aquí habla, وَأَمَّا الْمُعَانَدَةِ, sin duda que, como dicen en árabe, لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ, en cada caso y cada situación hay una manera de hablar y una manera de ser. فأما المعاند والمكابرة فأما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر. قال الله سبحانه وتعالى, dice, en cuanto al que es cabezudo y el que es mukabir, el cual es arrogante, entonces hay otra manera de hablar a esa persona. Dice Allah Azza wa Jalla, ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليه وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dice, y no discutáis con la gente del libro, queriendo decir los cristianos y los judíos, illa billati hiya ahsan, si no es de la mejor manera. No habléis con ellos ni discutáis con ellos si no es de la mejor manera. Illa alladhina zalamu minhum, excepto aquellos los cuales han sido injustos. Por ejemplo, te vienen, te agreden, se ríen de ti, te intentan poner cosas delante de tu casa básicamente para hacerte la vida imposible. Alladhina zalamu minhum, aquellos que son injustos. Wa qulu amanna billati, y luego al final de la ley dice que les digas que los dos adoramos a un solo Dios, etcétera, etcétera. Luego dice, فَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَانَدُوا وَكَابَرُوا هَؤُلَاءِ لَا يُخَاطَبُونَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بَلْ يُخَاطَبُونَ بِمَا يَرْدَعُهُمْ. Dice que en cuanto a aquellos que han sido cabezones y han sido arrogantes, entonces a estos no se les habla billati hiya ahsan, no se les habla de la mejor de las maneras. Dice Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Este es un tema delicado. Dice Allah en el Corán, Ya ayyuhan nabiyyu, oh profeta, combate al kuffar, los creyentes, wal munafiqin, los hipócritas, waghluz alayhim, y sé severo con ellos, porque su sitio final donde van a vivir será el infierno, y es el peor destino donde pueden ir. Dice Allah Azza wa Jal, combate a los kuffar. Aquí mucha gente podría coger este trozo del cual he dicho esto, el cual se hace mucho, y decir, ves, los musulmanes tienen como creencia de que tienen que combatir a los creyentes, aquellos que no creen. Obviamente este es un tema el cual es denso de hablar, pero como hemos dicho al principio, hay temas que tienes que entender antes de entender una aleya. Luego hay otra aleya, por ejemplo, donde Allah Azza wa Jal dice en el Corán, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Que Allah no os prohíbe de ser buenos y ser misericordiosos con aquellos que no os han combatido y con aquellos que no os han sacado de vuestras casas, porque a Allah le gusta a aquellos que son justos, Entonces no cojas una ley y digas, mira, el Islam dice esto, sin coger las otras leyes, las cuales te dan el contexto general de tal cosa. Pero lo que sí que es verdad que el musulmán no tiene que caminar por la vida de manera ¿cómo es la palabra? Degrinado, ¿no? No sé, Denigrante, sí. O sea, de manera que caminas y no caminas con la cabeza alta. No, tú eres la imagen de Allah Azza wa Jalla aquí en la tierra. Llevas contigo el Corán o el Sunnah, lo cual es lo más importante y lo más pesado
en este mundo entero, en este universo entero. Entonces no puedes dejar o exponerte a que la gente se ría de tal cosa. De ti, tú como persona, no tienes que tener ningún problema. Si alguien te insulta a ti, te dice tú eres un feo, un tonto, eso no hay problema. Pero que me digas que lo que tú sigues, tu religión, es falsa, es tal cual, no tienes que exponerte y exponer tu ser a ello, porque eres indirectamente la religión en sí. Entonces, por eso dice, sé severos con ellos, no, que no dejes que si pasas por un grupo de gente que odian el Islam y se están riendo de ti, etc., no camines con la cabeza baja y te pongas a llorar. No, camina con la cabeza alta y si puedes evitarlos para que vean que eso te da el izza, te da el poder. Cuando a una persona le insultas y no responde, eso, quieras o no, a la persona que tiene odio hacia ti o hacia esa persona, le duele, porque no está adquiriendo lo que estaba buscando. No encuentra no te puede rayar con sus palabras. Entonces, le está doliendo. Que de hecho, esto también es un tema el cual los no musulmanes también aplican. Hay un libro que se llama las 48 leyes del poder. Una de las reglas es esa, que aquella gente que te odia, que no les hagas ni santo caso, porque te va a dar poder. El hecho de que tú tengas a 50 personas delante tuyo insultándote a la cara y enseñes la manera más alta o la manera más elegante. Sí, la manera más calmada, es que tú estés de la manera más calmada, esa persona va a decir, uy, este no sé, no es fácil de romperle. Entonces, así es como tiene que ser el musulmán. Y por eso hay veces que lees aleyas y te pueden parecer así raras, pero que sepas que hay contexto para todo. Y luego dice, ama el munafiqun la yujahaduna bisilah. Dice el munafiqun, los hipócritas no se combate con ellos con armas. وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. Dice, pero de hecho se combate contra ellos bil hujja, con la evidencia intelectual, o el kalam y la palabra, o el radd alayhim, y el hecho de refutar sus argumentos, o el ghilza, y el hecho de ser severos con ellos para que la gente que les pueda escuchar se aparten de ellos. وقال تعالى فيهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Y básicamente amonéstalos y ríñelos, por así decirlo. هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق. Porque esta gente son cabezones y son arrogantes y no quieren la verdad. No quieren la verdad. Es ese tipo de gente que te escuchan y discuten contigo para contestar. No te escuchan y hablan contigo para entender, porque quieren realmente conocer la verdad, sino escuchan para responder, vale, este tema, vale, sí, lo puedes, tienes razón, vale, pero en cuanto a esto, ¿qué? Es como, a ver, no tienes razón, no te vayas tan rápido. Este tema, tengo razón porque sí, acéptalo, ahora vamos al otro tema, vamos del otro tema. Pero siempre son así, o si no pueden refutar tu argumento, van luego a refutarte a ti mismo, a ti como persona. Te van a decir, bueno, pero es que tú igualmente tú eres un tonto. Vale, pero ¿qué tiene que ver eso con que Allah existe? Bueno, porque eres un tonto. Vale, pues, perfecto. Entonces esa gente se trata con ellos de diferente manera. Obviamente no vayas ahora a una persona que de hecho si llega a tal sitio donde te habla así, o sea, tan con tanta cara, ¿no? Pero es que tú eres y te dice palabras en tu cara, obviamente esa persona no tiene ningún tipo de ganas de aprender. Entonces sí, a esa persona se le habla de diferente manera. No te voy a dejar que me hablas así de cualquier manera y no voy a discutir contigo para perder el tiempo.
Entonces dice, "Haulá la yuriduna al-haq, bal yuriduna tadlil al-nas, fa haulá yukhatabuna bima yaliqu bihim". Entonces esta gente se les habla con lo que es congruente a su manera de ser. Amma at-talibu al-mustarshidu, fa hada yukhatab bil-rifq wal-rahma wal-lutf. En cuanto a la persona que estudia, que es estudiosa o que quiere entender, que es sincero en su aprendizaje, entonces a esa gente se le habla de manera tierna y calmada, con misericordia y con buenas palabras. Entonces luego dice, قوله يعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة. Dice, رحمك الله te pide el Sheikh Rahma para el estudiante, porque si Allah te pide el Rahma y te da el Rahma, es uno de los mejores du'as, porque vas a estar contento في الدنيا والآخرة. إذا دخلت في رحمة الله، وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح يرجى له القبول إن شاء الله. قوله يجب, aquí entra un tema importante. Dice قوله يجب, en cuanto a su palabra, la cual ha dicho has de saber, que es literalmente la primera palabra, o sea, aún ni hemos pasado el cuarto de la primera página. Dice قوله يجب, dice الواجب, la obligación, هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح لا يثاب لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. Dice, aquí te explica básicamente qué es lo que es wajib, qué es lo que es mustahab o sunnah y qué es lo que es mubah, halal. Te dice que el wajib es lo que vas a ser castigado si no lo haces y vas a ser recompensado si lo haces. Lo que es mustahab o sunnah es lo que vas a ser recompensado si lo haces y no vas a ser castigado si lo dejas. O el mubah, lo que es halal, ni vas a ser recompensado ni vas a ser castigado por ello. فَقَوْلُهُ يَجِب, entonces él ha utilizado la palabra yajib, no ha dicho yastahibbu, no ha dicho yubahu, ha dicho yajib. يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب. Quiere decir que este tema no es mustahab y tampoco es mubah, no es ni halal, ni sunnah, no, es wajib, es obligatorio, y es obligatorio aini, es obligatorio para cada musulmán. Dice, فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم لأن هذا شأن الواجب لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا، بل قال يجب علينا وجوبا، والوجوب معناه الحتم. من تركه يأثم، ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت. Dice, entonces ha dicho wajib, ha dicho yajib, porque es una obligación para cada persona de aprender, porque dice, porque quien lo deje va a ser castigado, o no va a ser aceptado de él. Y en cuanto al conocimiento, se necesita inaya, se necesita o darle importancia a ello, se necesita esfuerzo y tiempo, darle tiempo a ello. ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب. هذا هو التعلم. ¿Vale? Y se necesita el hecho de comprender y el hecho de estar atento cuando se hace tal. Luego dice قوله أربع مسائل. Aquí, en cuanto a lo que ha dicho su palabra, ¿qué es nuestro deber aprender? 4 objetivos, o más que objetivos, aquí yo diría 4 masail, 4 asuntos, más que objetivos. قوله العلم المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي. Dice, el ilm aquí, has de saber, quieren decir, has de aprender. Y si has de saber, aquí se refiere al ilm al-shar'i, el conocimiento el cual es legislado por Allah Azza wa Jalla, el cual es relacionado con el din. No el conocimiento el cual es conocimiento de la biología o conocimiento del universo o la física, no, el conocimiento el cual es qala Allah ha dicho, el profeta ha dicho y los sahaba han dicho. Ese es el conocimiento el cual es considerado conocimiento en el tema en el cual estamos hablando.
Y dice que es obligatorio para, ya sea para hombre, para mujer, para rico, para pobre, para rey o para persona ciudadano normal y corriente. Todo musulmán debe aprender estos cuatro asuntos. وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني. Y esto es lo que le llaman los sabios al wajib, la obligación singular, por así traducirlo, o la obligación de cada persona. Quieren decir, وهو الذي, y ahora hablaremos de lo cual es lo contrario a ello. Y al-wajib al-aini, es lo que es obligatorio para cada musulmán, su ser. Quieren decir que no es bastante que lo estudies tú y tu familia, no. Tú, tu familia, tu madre, tu padre, tus hijos, tus amigos, todo el mundo va a ser preguntado por tal. Entonces cada uno es responsable de aprender tal conocimiento. Entonces son como las cosas como por ejemplo Fas-salawat al-khams, los 5 rezos, todos estos temas, arkan el Islam, los pilares del Islam, las condiciones del salah, lo que anula el salah, todos estos temas son obligatorios para cada persona de aprenderlos de manera personal, lo aprende para él, y no es bastante que lo aprenda un grupo de musulmanes de la comunidad y el resto lo dejen. ولذلك قال يجب علينا ولم يكن يجب على بعضنا. Y por eso ha dicho que es nuestro deber, y no ha dicho que es el deber de algunos de nosotros. وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان لأن العلم على قسمين. الأول ما يجب تعلمه على الأعيان فلا يعذر أحد بجهله وهو ما لا يستقيم الدين إلا به مثل أركان الإسلام أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. Y dice que sí, esto ya hemos hablado de ello. لأن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة. يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها ويتعلم ما يضد. Vale, esto es explicación más densa de lo que acabamos de hablar. Luego habla de otro, que esto es un tema aparte. Hay el wajib, lo cual es obligación para cada musulmán y lo cual es obligación para algunos musulmanes solo para algunos sabios, lo cual podría ser como por ejemplo el tema de Salat al-Janaza, por ejemplo el rezo para los difuntos o la herencia o el conocimiento el cual es necesario para lo que llaman en español los testamentos, básicamente antes de morir, quién se lleva esto, quién no se lleva tal. Todos estos temas es bastante que lo aprenda un alcalde, por ejemplo, o el qadi, el alcalde musulmán de una región musulmana, el cual va un juez, el cual va a ser y va a básicamente subhanallah, no me sale la palabra, man sayatawalla bihadha al-amr, quien va a ser responsable de ese tema, ya sea un juez o el que va a decir si tal persona entra a la cárcel o no y tal. También ilm al-jinayat, los crímenes y cosas así, que es un crimen, que si una persona ha matado a otra en un país musulmán, ¿qué pasa? Y todos estos temas. Eso no es una obligación para cada musulmán de aprenderlo, sino que es una obligación para la comunidad musulmana de aprenderlo, queriendo decir que si estamos en un país musulmán y hay un sabio el cual tiene la capacidad de hacerlo, pues se vuelve el tema obligatorio para él de aprenderlo. Y así. وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. Vale. القسم الثاني من أقسام العلم, que es lo que acabamos de hablar. فلا بد للأمة من الأناس من يتعلمون المسلمون يجب علينا كل واحد وجوبا عينيا لنعلم قبل دخول المسائل على المراد بالعلم
ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب فهذا علم مباح, que es lo que hemos dicho también, que es el conocimiento el cual es legislado por Allah. أما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه ومن تعلمه فهو مباح له وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة. لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة. Dice básicamente que el conocimiento, el cual sería conocimiento de una profesión, por ejemplo, medicina o tal o cual, que es mubah, que es permitido. Quiere decir que si lo aprendes o no lo aprendes, pues no estás ni castigado ni recompensado por ello. Pero en cambio, el conocimiento shari'i, el legislado por Allah Azza wa Jal, si te mueres sin haberlo aprendido, pues vas a ser preguntado el día del juicio por ello. لماذا لم تسأل الذي يقول لماذا لم تتعلم لماذا لم تسأل ¿por qué no has aprendido? ¿por qué no has preguntado? Se te va a preguntar el día del juicio. الذي يقول إذا وضع في قبره رب الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو يقال له من أين حصلت هذا يقول قرأت كتاب الله وتعلمته. En cuanto a aquel que el día del juicio se le va a preguntar quién es tu Señor, quién es tu profeta, cuál es tu religión, y va a decir Allah es mi Señor, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es mi profeta, el din Islam es mi religión, se le va a preguntar dónde has aprendido esto y va a decir he leído el libro del Corán y lo he aprendido de él. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. En cuanto al que se le pregunta tal y no lo va a saber, va a decir no sé, he escuchado a gente decir tal y he dicho lo mismo. فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله. En cuanto a este se le va a encender su tumba con fuego ويضيق عليه فيه y se va a estrechar la tumba hasta que sus hasta que sus costillas se encuentren las de la derecha con las de la izquierda. ويصبح في حفرة من حفر النار y va a encontrarse en un agujero de los agujeros del fuego. لأنه ما درى وما تلا فيقال له لا دريت ولا تليت ولا تلوت فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم وإنما هو ضائع في حياته فهذا الذي يؤول في الشقاء والعياذ بالله. Entonces a cuanto básicamente el cual no ha aprendido, pues lo único que va a ser dirigido básicamente al destino final, el cual no será un destino el cual va a estar contento de tal. فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا. تمام. Dice luego, empieza con los 4 temas, el cual vamos a parar hoy con los 4 temas solo. Dice, el primer tema es conocer a Allah. العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Dice, قوله معرفة الله, su palabra la cual es conocer a Allah, dice كيف يعرف العبد ربه. O sea, lo que se entiende de Ma'rifatullah, el hecho de conocer a Allah, es o cómo se conoce a Allah Azza wa Jal. Dice يعرف بآياته ومخلوقاته فمن آياته الليل والنهار ومن مخلوقاته الشمس والقمر كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. Dice, entonces tú conoces a Allah Azza wa Jal a través de sus signos y evidencias en su creación, ومخلوقاته, y sus creaciones, فمن آياته الليل والنهار, como la noche, el día, ومن مخلوقاته الشمس والقمر, y la luna y el sol, كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. Y esto también me recuerda al tema o sea, aquí pone cómo conoces a Allah Azza wa Jal. Te dice, conoces a Allah Azza wa Jal con sus signos y sus creaciones, etcétera, etcétera. Y hace poco se me dijo, no puedes conocer a Allah Azza wa Jal con el sentido común. Y eso es una secta del Islam. ¿Cómo que no puedes conocer a Allah con el sentido común? ¿Cómo vas a demostrar la existencia de Allah si no es con el sentido común?
Y esto refuerza y demuestra que Allah Azza wa Jal lo conoces bi ayati wa makhluqati, con sus signos y con sus creaciones, y con el solo mirando la ciencia ya puedes demostrar, de hecho solo mirando a la creación ya puedes entender, si el sentido común te ayuda en ello, ver la existencia de Allah Azza wa Jal. Y la ciencia también ayudaría en nuestros días, ya que la ciencia ahora ha sido muy desarrollada y tal. Pero en cuanto a decir que no puedes demostrar a Allah Azza wa Jal con la lógica, porque el din del Islam no se demuestra con la lógica, no. Din del Islam, si no necesita lógica, una vez estás dentro del din del Islam, porque ya estás sometido a Allah y no tienes que saber la lógica detrás de cada tema que Allah te ha dicho de hacer. Pero para tú primero someterte a Allah Azza wa Jal, vas a tener que utilizar mucha lógica. Si no es casi todo lógica, lo que vas a necesitar para entender que Allah Azza wa Jal, y sentido común, para entender que Allah Azza wa Jal existe y que ha enviado a enviados que se les tiene que seguir. يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية. إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم. فالقرآن يعرف بالله عز وجل، وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع نعمه، وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. Entonces dice que si miras la creación, podrás ver las evidencias de que Allah Azza wa Jalla existe y que Él es el creador del universo y de tal. Y también si lees el Corán vas a poder ver eso, pero obviamente antes me refería a que si tú estás hablando a una persona que no cree en el Corán, tú no puedes demostrar la existencia de Allah Azza wa Jal con el Corán. Sí que puedes demostrarla, de hecho, enseñando, pero no sería tan fácil como demostrarlo a través del sentido común, ya que si lo enseñas a través del Corán vas a tener que enseñar los milagros, ya sean históricos o ya sean científicos o ya sean hasta a veces matemáticos, los cuales van a demostrar, y obviamente te va a tardar mucho más. Pero si utilizas el sentido común como el simple tema de que Allah Azza wa Jal, o que este planeta no ha podido ser creado de la nada, y que la mayoría de los científicos y físicos en nuestros días dicen que sí, que es bastante raro, basado en la minuciosidad y exactitud del universo, que se haya creado de manera sola. Pero lo que sí que están de acuerdo es que ha sido una explosión, pero no saben cómo y no pueden explicar la exactitud y minuciosidad del ser humano y de las creaciones, ya sea algo tan pequeño como un insecto o ya sea algo tan exacto y tan denso como la memoria de un ser humano. Entonces, a través del sentido común puedes demostrar la existencia de Allah Azza wa Jal. وَإِذَا نَظَرْتَ فِي الْكَوْنِ عَرَفْتَ رَبَّكَ. نعم, كما قلنا. Luego dice وقوله معرفة نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. Luego dice, la segunda cosa a la cual tienes que conocer es a su profeta. Y lo que se entiende, o lo que se entiende de esta palabra, y tienes que conocer a su profeta, es que tienes que entender que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el wasita, es la herramienta que Allah Azza wa Jal ha utilizado en esta dunya para hacer llegar su mensaje. Entonces tienes que conocerle a él para ver y entender, y a través de él también verás la eminencia y el poder de Allah Azza wa Jal, conociendo la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. ولا بد أن تعرفه، تعرف من هو، تعرف نسبه، وتعرف بلده، وتعرف ما جاء به، تعرف كيف بدأ
بدأ الوحي وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة وتعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. Y tienes que conocer básicamente dónde es, su lineaje, su familia, su sitio, su biografía, aunque sea de manera resumida. والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ابن عبد المناف إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرف كيف عاش قبل البعثة وكيف جاءه الوحي. Y tienes que conocer básicamente lo que hemos dicho, cómo le vino la revelación, en qué año, de qué manera, qué es lo que pasó en tal. Y luego قوله معرفة دين الإسلام, y con esto acabamos. الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به. لا بد أن تعرف هذا الدين والإسلام هو دين جميع الرسل. Y tienes que entender el din el Islam también, como dice en la última, al final de la frase del primer fundamento, que tienes que aprender también sobre tu religión y la cual se te pide que sigas, y tienes que entenderla también porque es la religión con la cual fueron enviados todos los profetas, desde Adán, desde Noé hasta el profeta Muhammad, pasando por todos los profetas, los cuales conocemos y los cuales no conocemos, alayhimus salam wa taslim. Entonces, voy a parar aquí. Luego al final dice bil adilla, que tienes que entender el din bil adilla, no de manera como muchos musulmanes, sobre todo aquí en España, entendemos el din, el cual es por herencia. Yo soy musulmán porque mis padres son musulmanes. Vale, ¿y por qué sois musulmanes? No sé, no sé por qué eso, pero mis padres son musulmanes, ¿vale? Pero no, tienes que ser musulmán con evidencia, tienes que ser musulmán basado en evidencias y basado tienes una evidencia de que Allah existe y de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido el último enviado, y de que no es bastante decir, oh, yo me llamo Muhammad y mis padres son árabes o son senegaleses o son pakistaníes y por eso soy musulmán. Porque cuando alguien solo que te dé una pequeña duda, te va a empezar a hacer dudar toda tu religión. Entonces leo por último lo que íbamos a leer antes de acabar, los cuales son los 4 principios, el cual el Sheikh ha dicho: has de saber que Allah tenga misericordia de ti, que es nuestro deber aprender 4 objetivos importantes. El primero es conocer a Allah, a su profeta y a su religión con sus correspondientes fundamentos, yo diría aquí más con sus correspondientes evidencias. Poner en práctica dicho conocimiento, el cual vamos a hablar el próximo sábado, inshallah. Poner en práctica lo que aprendes, difundirlo o predicarlo, y luego tener paciencia y perseverancia ante los infortunios o cosas malas que te van a pasar cuando empieces a practicar esta religión, porque es una sunnah de Allah, es una tradición y ley de vida, que cuando empiezas a practicar la religión del Islam vas a encontrar dificultades derecha e izquierda. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gracias por vuestro respeto y vuestra escucha respetuosa. Jazakumullah khair.